por partidos socialdemócratas. Algunos muy pequeñitos, como Barbados. Algunos muy sorprendentes, como Alemania, donde ya se había enterrado el Partido Socialista la última vez que volteamos para allá, una entrevista que tuvimos, y nada, resulta que el Partido Socialista es bastante difícil de matar. Lo interesante, para efectos de contar la historia del partido y por lo tanto la historia de sus ideas, porque son ideas que han evolucionado, porque quien tiene las ideas del siglo XIX está fuera de la realidad del siglo XXI, ¿no? Verán ustedes que son países que tienen políticas distintas y aproximaciones distintas a una serie de problemas sociales, a su propia realidad. Por ejemplo, Dinamarca no tiene un salario mínimo y los socialdemócratas daneses nunca han considerado que sea necesario tener un salario mínimo. Cuando se pregunta por qué, es porque los sindicatos daneses son tan fuertes que sus negociaciones colectivas son enormemente favorecedoras para los trabajadores y por lo tanto no es necesario legislar un salario mínimo. Estamos bien como estamos. Otros han visto la necesidad de un salario mínimo, otros han visto la necesidad de empresas fuertes de propiedad social, como el caso de Noruega, donde el petróleo todavía es mayoritariamente del gobierno, pero que en un momento dado Noruega era un país pobre, no lo olvidemos. De hecho, todos estos países eran pobres, algunos han dejado de serlo y casi todos por políticas socialdemócratas. Vamos a empezar. Vosotros estáis aquí por la revolución industrial. Todos nosotros estamos aquí porque hubo una revolución industrial. En esa revolución industrial pasaron cosas maravillosas. Primero que nada, se pudo generar riqueza como nunca se había podido generar antes. Pues la riqueza básicamente se la robabas al vecino o la sacabas de la tierra. No había mucha opción. O esperabas que el vecino la sacara de la tierra y se la robabas. Pero generó de hecho dice una nueva clase, en realidad generó dos clases. Generó la clase industrial, generó una clase que es una forma de aproximarse a la riqueza distinta de la del pasado, pero también generó a la clase trabajadora. ¿Qué es lo que pasa? La revolución industrial ofrecía cosas maravillosas. Ofrecía un salario fijo que el campo no te da. Cualquiera que haya tenido relación con el campo sabe que siempre es lanzar una moneda al aire. Ahora menos con la tecnología que tenemos, pero vamos, en el siglo XVII, XVIII, vivir en el campo es vivir ahí, y si cae granizo y nos perdemos la cosecha, no comemos. Pero al mismo tiempo ofrecían formas de exigirle al trabajador que no existían en el campo. Nadie podía pegarte si no salías a barbechar un día al campo. Pero en la fábrica el capataz te podía dar de hostias. Y trabajabas tantas o más horas que en el campo, tantos o más días que en el campo, pero tus ratos libres los pasabas en el barrio que la propia fábrica había creado para los trabajadores. Y entonces hacías algo que no podías hacer en el campo, que era conversar con los otros trabajadores. Oye, este capataz es un impresentable. Sí. ¿Qué hacemos? Cuando estás solo, el qué hacemos es muy difícil. Cuando estás en el barrio obrero, cuando estás trabajando junto a tus compañeros todos los días, el qué hacemos se convierte en una posibilidad. Podemos hacer algo, porque el patrón es muy fuerte y yo frente a él no soy nadie. No me puede echar de la fábrica y meter a otro, tranquilo. Pero si nos juntamos 100 y nos paramos frente a él, por buena persona que sea el empresario aquí, yo no me conozco suficientes empresarios para saber que no son la caricatura que muchos necesitan para militar. Por buena persona que sea, sigue siendo más fuerte que tú. Pues llegamos 100 o 200, le decimos, oye, mira, el capataz es un impresentable y además nos estás pagando poco y además nos gustaría tener esto y esto y esto, podemos negociar. Es decir, nace la idea del sindicato. Nace una idea de una justicia distinta de la que se podía manejar antes en el mundo feudal, en el mundo de los aprendices. Tú cuando trabajabas ibas a un taller, incluso tu padre pagaba para que fueras al taller, ¿no? El papá de Da Vinci le pagaba a Andrea del Verrocchio para que le enseñara a pintar. Pero aquí no. Estos trabajadores iban de otra manera y se podían plantear otra forma de justicia. Entonces vino la idea, aquí se desarrolla en la clase industrial la idea de que ellos han hecho la revolución industrial. Yo pongo mi empresa, yo soy el que me enriquezco, yo soy el que lo hace todo. Y entonces, obviamente hubo gente que se preguntó cosas. Por ejemplo, Alexandre Binet
Es el primero que dijo, pero es que esto del individualismo no es cierto. Tú no haces nada, tú haces algo. Pero sin los trabajadores, y no solo los obreros, sin los administradores, sin los proveedores, sin los trabajadores de los proveedores, etcétera, etcétera, tu empresa no sirve para nada. Entonces, ¿qué tal que sustituimos el individualismo por socialismo? En 1831 este señor inventó la palabra. Las palabras tienen sus orígenes. Luego, había otras ideas que estaban en el aire. Thomas Paine, por ejemplo, que es un hombre que yo creo que hay que leer cada vez que se pueda, tenía ideas muy raras. Decía, bueno, pero si los impuestos ya no van para el rey, ¿por qué no le cobramos más impuestos a los ricos y así facilitamos una situación social más agradable para los menos favorecidos? Se llama fiscalidad progresiva y se llama fiscalidad redistributiva. Y todavía hay muchos a los que no convencemos que es la forma de lograr una mayor justicia social. Robert Owen, por otro lado, este era empresario, hablando de empresarios, buenas gentes. Robert Owen era un empresario textil que empezó a sentirse muy incómodo con sus compañeros de la patronal. Porque decía, pues que con 8 horas está bien, con 8 horas les sacamos todo el jugo posible a los trabajadores y tienen 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. Lo planteó un empresario. Y planteó también la posibilidad de que los trabajadores hicieran cooperativas, fueran los dueños de los propios medios de producción. Muy original. Y Henri Saint-Simon finalmente fue uno de los grandes pacifistas y tenía anotado aquí algo peculiar de la idea de que la meritocracia podía llevar al pacifismo, es decir, si la gente puede salir adelante por sus propios medios, las guerras empiezan a ser menos necesarias. El problema es que para que tú puedas salir adelante por tus propios medios necesitas la base, sí, necesitas igualar la línea de salida. Si yo salgo sin comer, sin educación, sin sanidad, viviendo en condiciones horrorosas y mi papá me pega, y mi vecino es el rico del pueblo, a la hora que salimos a la carrera por la vida, llevo unas desventajas enormes. Entonces, para hacer realidad lo que planteaba Saint-Simon, era necesario, para que exista la meritocracia, primero necesitas igualar la línea de salida. Hubo otros dos personajes que me parece importante mencionarlos porque fueron los que promovieron la otra palabra, que es comunismo. Y desde el principio, Victor Dupin y Restif de la Bretonne plantearon que el comunismo era la propiedad comunitaria o social de los medios de producción. Desde el principio tenemos dos conceptos que, aunque han evolucionado mucho, desde el principio tenemos dos conceptos que son diferentes. Y luego, a mediados del siglo XIX, aparecen estos dos señores, que son Karl Marx y Friedrich Engels, que estudian el tema del capitalismo, el tema de cómo se origina la riqueza. Tienen una teoría del valor que ahora está discutida o que se puede discutir ampliamente, pero sobre todo plantean una forma de llegar a la sociedad ideal que soñaban los trabajadores, esa sociedad en la que hablan de trabajadores todos iguales, de trabajadores todos inteligentes, de trabajadores todos libres, de trabajadores todos participando en la riqueza de la sociedad. Y entonces escribieron el recetario. Esa es una revolución, porque sin revolución no se puede. Esto ya en las últimas páginas del manifiesto del Partido Comunista lo tenemos, tiene que ser por la fuerza. Estableces la dictadura del proletariado, porque si no regresan y te vuelven a echar fuera, y haces la propiedad social de los medios de producción y planificas toda la economía científicamente para satisfacer las necesidades de todos, pedirle a cada cual según sus capacidades y darle a cada cual según sus necesidades. El principal problema aquí es que estaban tan centrados en los medios que los fines muchas veces no vimos si se estaban cumpliendo o no. Pero dejémoslo, y sin ellos no pasa nada, porque la idea de socialismo, las ideas anteriores de socialismo, quedan opacadas por el marxismo durante los siguientes 100 años. Yo traía una hora, voy a tratar de abreviar lo más posible. Ahí surgió lo que se llama el socialismo democrático. El socialismo democrático lo que plantea es: todo está muy bien, pero podemos hacerlo haciendo elecciones. Podemos hacerlo sin matarnos, porque había gente que empezaba a darse cuenta que las revoluciones luego no salen como tú te las planteabas. Grandes
panfletistas revolucionarios como Napoleón acababan proclamándose emperadores. Recuerden que Beethoven empezó a escribir la Heroica dedicada a Napoleón. Cuando Napoleón se declara emperador, existe el manuscrito de la Heroica donde tacha el nombre de Napoleón absolutamente enfurecido, sin contar que se había pasado por el terror, etcétera, etcétera. Entonces, el gran enfrentamiento entre el socialismo democrático y el socialismo revolucionario es ese. ¿Cómo llegamos a aquello? Y aparece entonces Pablo Iglesias en Madrid, en el 2 de mayo de 1879, en la fonda de la Casa Labra, en Madrid, donde todos, pues yo no sé si habéis peregrinado a Casa Labra, pero creo que todos hemos peregrinado a Casa Labra a tomar una cerveza allí. Se funda el Partido Socialista Obrero Español. Este es un Pablo Iglesias que había originalmente salido de una organización sindical, la Asociación General del Arte, una asociación del oficio de impresores que perseguía la mejora de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores de las imprentas de Madrid. Y este pequeño sindicato se convierte en el gran difusor de las ideas socialistas en su momento. Lo que funda este señor Pablo Iglesias es uno de los primeros partidos socialistas de Europa. Y pronto tiene problemas. Pero antes de eso, todo lo que son las fechas voy a tratar de las de saltar. Y luego les paso les enviaremos por correo una relación de todas las fechas que tengo aquí, porque es totalmente, si no nos podemos pasar la vida en las fechas. Lo importante es, el partido hace su primer congreso, impulsa la creación de un sindicato socialista, la Unión General de Trabajadores, con la cual mantiene relaciones fraternas, aunque a veces con Pepe tengamos diferencias. Tomás Meave crea las Juventudes Socialistas y en 1910 por primera vez el Partido Socialista tiene un escaño en las Cortes con Pablo Iglesias. Pero en 1917 viene un problema. Lenin crea la Tercera Internacional y exige que su dirección sea reconocida por todos los socialistas europeos. Y el PSOE dice, no vamos por ahí. Un sector opta por integrarse a la Tercera Internacional en 1921 y así nace el Partido Comunista Español. Es una decisión nuestra, por curioso que pueda suceder. En 1917, sin embargo, hay un fenómeno fundamental cuando ocurre todo esto, que es la revolución bolchevique, que crea el sueño de realmente hacer realidad todo aquello que se había soñado del socialismo por los medios que habían propuesto Marx y Engels. Los partidos comunistas empiezan a surgir en todo el mundo al calor del hecho de que había habido una revolución donde los comunistas, los bolcheviques, estaban proponiendo el pueblo al poder, el pueblo como dueño de los medios de producción, el pueblo como eje de todo. Luego vamos a ver cómo salió eso, porque finalmente no salió como venía en el folleto publicitario, que pasa con frecuencia. En 1925 muere Pablo Iglesias, pero el partido está consolidado, sigue adelante, y hay dos puntos claves. Primero, la Segunda República, socialistas y republicanos tienen 116 escaños, 4 de ellos son asturianos. En 1933 se pierden las elecciones, la derecha forma gobierno, pero hay 4 diputados de la Federación Socialista Asturiana. En 1934 es la revolución en Asturias y la represión provoca, curiosamente la represión de la revolución del 34 provoca la unión del Frente Popular. El Frente Popular gana las elecciones en 1936 y lo que sigue no os lo tengo que contar. Se tiene el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado, el fin de la guerra y la ilegalización del partido. En los siguientes años el partido tiene multitud de comisiones ejecutivas, promueve huelgas, pero vive en la clandestinidad, en la persecución constante, cosa que se refleja concretamente en 1953 cuando Centeno es asesinado por la represión. En el 55, el año que yo nací, había más de 1.200 socialistas presos. Su delito era ser socialistas, no había otro, no había para qué. Y esto es lo que nos recuerda que la guerra no terminó en el 39, como muchos en la derecha quieren decir, bueno, pero ya se fue en el 39, ya sí, pero el problema es que aquí tuvimos que poner hasta 1978.
En 1974 ocurre el Congreso de Suresnes en Francia, del que quiero hablar muy ampliamente, y en 1965 muere el dictador, y en 1976 hace su primer congreso como partido legal, Partido Socialista, como partido relegalizado en Madrid en 1976. Él fue legalizado, es el segundo lugar en las elecciones, participa en la Constitución. En las elecciones de 1979 obtiene el segundo lugar, 1.100 municipios, hace un Congreso Federal donde se declara Partido Democrático. El 23 se enfrenta al golpe de Estado y el 82 llega a la mayoría absoluta en el Congreso y el Senado con Felipe González como presidente. Es una larguísima historia que he resumido. Cada uno de estos momentos tiene sus subhistorias, tiene sus personajes, tiene sus héroes y heroínas, sus grandes nombres de los que deberíamos acordarnos todos siempre. Pero quería hablar de los logros primero. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista por España? Esto lo hemos hablado mucho, además Moncho y yo entendemos el Partido Socialista como una herramienta, no es un fin. El partido es para. Si la realidad cambia, el partido tiene que cambiar para ser una herramienta de los elementos fundamentales que nos mueven: justicia, libertad, solidaridad. Y en su decurso ha sido elemento clave para las autonomías, para la reforma ejecutiva, la despenalización del aborto, la igualdad de la mujer en todos los niveles, aunque aún tenemos que andar mucho camino para que lo que hemos legislado se haga 100% realidad. La incorporación a Europa, la universalización de la sanidad, cuyo creador fue, por supuesto, recompensado con un tiro en la nuca por ETA. Y yo siempre recuerdo a México. El aumento de pensionistas en un 35%, ampliación de las coberturas de desempleo, educación gratuita y obligatoria a los menores de 16, aumento en becas, carreteras, autovías, tren de alta velocidad. Carreteras y autovías también son esto. Hay una frase que decía, no me acuerdo si es en homenaje a Cataluña, donde George Orwell contaba que el problema era que los comunistas estaban creando el paraíso de los trabajadores, mientras los socialdemócratas estaban preocupando de que hubiera muebles pequeñitos para los niños en los jardines de infancia. Y probablemente es una diferencia importante. El punto es que los muebles pequeñitos siguen ahí, el paraíso no se llega. Y esto siempre también me recuerda otra cosa que decía uno de nuestros personajes fundamentales, Ramón Rubial, cuando decía que la revolución se hace en el BOE. ¿Por qué? Porque en el Boletín Oficial del Estado, cuando logras integrar una ley, echarla para atrás es muy difícil. Es más fácil echar atrás una revolución. Vean lo que se hizo con la Revolución Soviética. Vean lo que se hizo con la Revolución Francesa. ¿Qué ganas tiene el PP de destruir la sanidad pública? ¿Qué ganas tiene de destruir la educación pública? ¿Qué ganas tiene de destruir la igualdad? Pero ¿cómo lo va a hacer si luego hasta la gente de derecha considera que es su patrimonio, que es parte de su vida? Y esa es la revolución que se hace en el BOE. Leyes de dependencia, de igualdad, reproducción asistida, ley integral contra la violencia de género, paridad sexual en el gobierno, televisión pública independiente, que no sea una televisión estatal, sino una televisión pública. Esto se quita, desaparece cada vez que llega el PP al gobierno. Un ministerio de la vivienda, la derrota de ETA. Son logros en los que ha participado de manera fundamental el Partido Socialista. ¿Qué ocurre en Asturias? Bueno, en Asturias el socialismo asturiano nace en 1891 con esta organización, con la Agrupación Socialista de Gijón, donde estamos nosotros. Un año después se hace lo de Oviedo, y en 1892 también, en febrero, Pablo Iglesias visita Asturias por única vez, además de que en los años siguientes se van creando, sobre todo en las zonas mineras, como es lógico, agrupaciones socialistas. En Gijón se empieza a publicar la Aurora Social, nace la Federación Socialista Asturiana. Una vez que ya tiene suficientes agrupaciones socialistas, la federación nace en 1901, son muchos años de una federación socialista. El Congreso Nacional se lleva a cabo en Gijón en 1902, en Oviedo aparecen las Juventudes Socialistas en 1904, y en 1910 Manuel Llaneza crea el SOMA, que es el sindicato
obviamente minero, cercano al Partido Socialista. Y la Federación de Juventudes Socialistas de Asturias, 1914 y 1925, la UGT. Esto aquí no venía a caso. Bueno. Los gobiernos de Asturias de 1982 a hoy, con solo una legislatura del PP y 10 meses del Foro de Asturias, por lo que decía, si esta ciudad la ha creado el Partido Socialista, esta ciudad ya la conocí en el 92, cuando Tini empezaba. Era una ciudad donde te asaltaban en Sinavilla. A un escritor alemán amigo mío le sacaron la cartera en una semana negra, la semana negra del 92. Lo que es hoy Gijón, 30 años después, es absolutamente impresionante. Y los presidentes que hemos tenido han sido todos estos. Rafael Fernández, que estuvo exiliado en México, ahí lo conocí yo. Pedro de Silva, Juan Maestro Trevín, que no para, está en Llanes, Tini, compañero Vicente Javier Fernández y actualmente, por supuesto, Adrián Barbán. En el Ayuntamiento de Gijón, con muy breves pausas, hemos tenido desde José Manuel Palacio, Tini, Paz Fernández Felgueroso, Ana González, donde se han hecho todo esto. Cada una de estas cosas ha sido un trabajo de este partido, de sus ideas convertidas en realidad, convertidas en gestión pública. Si el partido es una herramienta, nuestra historia consta de aquellas ideas maravillosas que podemos tener, llevadas a la práctica, llevadas a la realidad. Si no, y es la frase que tanto te gusta a ti, de Pablo Iglesias, las ideas son preciosas, pero no estamos para contemplarlas, sino para sacarlas a la calle y convertirlas en todo esto, y quizás sencillitas, pequeñas para los niños en jardín de infancia. Evidentemente ha habido una evolución en nuestras ideas, y con esto quiero terminar, estoy tratando de ir lo más rápido posible, perdón. Yo quisiera que entrarais y que visitarais internacionalsocialista.org. La Internacional Socialista es donde se encuentra quizás más destilada la ideología y la historia que hemos tenido. Actualmente hay 132 miembros en 120 y tantos países. Esto siempre hay que recordarlo. Somos el partido de izquierda, la socialdemocracia es la organización de izquierda más fuerte del mundo. Es la que tiene más votantes, es la que tiene más militantes, es la que tiene más fuerza política, es la que gobierna en todos esos países. Pero los que hacen ruido son otros. Aquellos por los que no votan, cosa que es alucinante. Aquellos que tienen un techo electoral del 15, del 18, del 20%, son los que más ruido hacen. La organización más fuerte de izquierda del mundo es la Internacional Socialista. ¿Qué pasó con las ideas de Marx, que evidentemente fueron el origen del Partido Socialista? Bueno, que en 1951 se convoca la Internacional Socialista, otra internacional de partidos socialistas, y se llega a la siguiente conclusión: el socialismo estatal no debería ser hostil a la libertad. Es decir, cuando llegas al poder, no te cargues la libertad. Esta debería realizarse a través de la democracia, contrario al enarbolado por los comunistas de Europa del Este. La Internacional Socialista planteó en su declaración constitutiva, Frankfurt 1951, que el socialismo democrático debía garantizar una seguridad social que permitiera ampliar la libertad individual y la prosperidad de los miembros de la sociedad, la aceptación de cualquier concepción de la sociedad, siempre y cuando tuviera como fin un sistema de justicia social por una vida mejor, por la libertad y por la paz mundial. Entonces regresamos al principio. Cada uno de esos países, los laboristas, los socialistas, los socialdemócratas, están trabajando por los fines de la socialdemocracia, con los medios razonables a su alcance, con su propia interpretación de la realidad, y algunos de ellos son marxistas, por supuesto, porque la transformación clave que se produce aquí, sobre todo a partir de 1959, cuando los socialdemócratas alemanes, en el programa Bad Godesberg, renuncian a usar el marxismo como herramienta privilegiada para analizar la realidad, también dejan de ser un partido de clase, se convierte en un partido de ideas. Porque sí podríamos caricaturizar
a los empresarios muy fácilmente en el siglo XVIII, porque a la mayoría de ellos les importaba un rábano a sus trabajadores. Es la realidad. Y la combatividad en contra de ellos es perfectamente entendible, y las luchas de los trabajadores por eso son nuestro legado. Pero las sociedades han avanzado y hoy tenemos gente de izquierda que tiene dinero, que tiene empresas. Y luego tenemos gente, pero espera, y además pasa esto. Yo he visto compañeros de la izquierda, que otro amigo llama a la izquierda de la izquierda, mucho llama la izquierda divina, que se van contra un tipo que tiene un café con 2 empleados porque es un empresario y por lo tanto es miembro de la clase explotadora. Y dices, espérate, no, piénsalo un poco, aplica el pensamiento crítico a los dogmas que puedas tener y asume la realidad. Se dice muchas veces que un socialdemócrata es un comunista que ha aceptado la realidad, que ha sido derrotado por los hechos y se ha integrado a aceptarlos para tratar de cambiar su mundo de acuerdo a lo verdaderamente posible, sin renunciar a lo imposible. Esto implica también el apoyo al libre mercado donde quiera que exista, siempre y cuando no haya monopolios, no haya explotación, no haya abusos, no haya excesos. Y esto es uno de los elementos que todavía te reclaman. Pero es que ustedes no quieren instaurar la dictadura del proletariado. Es que no salió bien. Es que finalmente no fue la dictadura del proletariado. Finalmente la concentración del poder en un solo partido, en un solo grupo de personas, nunca sale bien. Porque la condición humana nos lleva a que es la adulación, el poder, la capacidad de transformar tu realidad sin darle explicaciones a nadie, corrompe. Vuelven loco a la gente. Y lo podemos ver una y otra vez. La democracia exige que des cuentas, que rindas cuentas a tu gente, a tu partido, a todos, de cómo estás actuando. Y es un partido que exige cuentas y que exige cuentas a sus dirigentes. Esto es muy importante. Internacional Socialista finalmente dice: los socialistas democráticos, hablando de igualdad, libertad, justicia, solidaridad y paz. Igualdad, aquí es el problema que siempre, cuando aparece el conservador disfrazado de liberal. Los conservadores actuales se disfrazan de liberales, pero no son liberales. Y te llega y te dice: pero es que no podemos ser todos iguales. ¿Cómo vamos a usar todos la misma talla de zapatos? A ver, mira, no, ya somos mayorinos. La igualdad es precisamente la igualdad de esa línea de salida. La igualdad de oportunidades, la igualdad de dignidad, la igualdad ante la ley, la igualdad en la consideración social que le damos a todas las personas. No es solamente la igualdad económica. La igualdad en resultados puede ser muy difícil de obtener. Si seguimos con la metáfora de la carrera, es muy difícil que todos lleguen en primer lugar, vale. Pero hay varias cosas que podemos hacer. Primero, que todos salgan en igualdad de circunstancias para que el que llegue en primer lugar se lo merezca. Y segundo, que el que cae en el camino y no puede llegar a la meta, no quede marginado, sin derechos, sin salud, sin educación, sin oportunidades para sus hijos. Eso es lo que nos referimos con igualdad. Y la Internacional Socialista define: los socialistas democráticos han llegado a proclamar estos valores por caminos muy distintos, a partir del movimiento obrero, de los movimientos populares de liberación, de las tradiciones culturales de asistencia mutua y de solidaridad comunitaria en muchas partes del mundo. También tienen raíces en las diversas tradiciones humanistas del mundo. Pero aunque existan diferencias ideológicas y culturales, todos los socialistas comparten la concepción de una sociedad mundial pacífica y democrática, con libertad, justicia y solidaridad. Quisiera esto que yo subtitulé para un pequeño video que hice sobre socialismo, pero sí quería que lo vierais. Espero que esté el volumen lo suficientemente. Bueno, si está subtitulado, da igual. Este señor es Olof Palme, uno de los fundadores de la socialdemocracia en los años 50, 2 veces primer ministro de Suecia, extrañamente asesinado en 1986, y creo que lo que cuenta nos define. Men låt mig få göra lite principiellt inlägg här. Fälldin har du tjatat på mig, jag ska tala om varför jag är socialist. Och jag är demokratisk socialism med stolthet.
och med glädje. Jag blev det när jag for omkring i Indien och såg den fruktansvärda fattigdomen, fast en del var oerhört rika. När jag for runt och såg en ännu mer förnedrande fattigdom på sätt och vis i Förenta Staterna. När jag som mycket ung kom öga med öga med kommunismens ofrihet och förtryck och människoförföljelse i kommuniststaterna. När jag kom till nazisternas koncentrationsläger och fick se dödslistorna på socialdemokrater och fackföreningsmän. Jag blev det när jag fick klart för mig att det var socialdemokratin som bröt marken för demokratin i Sverige. Men låt mig... Y pues eso, sí logré acabar a las 7:30, pero Impresionante, ¿eh? a galope. Y entiendo que esto es un esqueleto que le falta muchísimo vestir, mucho, todo el músculo, toda la víscera, toda la gente que ha formado y ha hecho realidad este partido en Gijón, en Asturias, en España y en todo el mundo. Si hay alguna pregunta que pueda ser concreto sobre lo que hice, si no, le dejo la palabra a mi querido Pedro Sánchez.